Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y misericordioso, quien nos ama, en el fin del siglo, tú nos llamaste y nos distinguiste santos de toda la maldad y de la mentira. También tú nos guardas y cuidas con tu gracia y el poder del Espíritu Santo para que podamos vivir digno de ser hijos de Dios en la vida. Esta hora nosotros que recibimos el perdón de pecados por tu sangre preciosa, estamos aquí reunidos ante ti, alabando tu gracia y tu gloria, aprendiendo la palabra y compartiendo la comunión en el rebaño santo. Por eso te damos gracias. Creemos que en esta hora el Señor está en medio de nosotros. Cuida a cada uno de nosotros y sujétanos con tu mano misericordiosa. Da tu misericordia para que ninguno de nosotros se caiga de la gracia de Dios. Llénanos con tu palabra, amor y el poder del Espíritu Santo, para que podamos vivir dignos de ser tus hijos, y domina y también guía toda nuestra vida. Nuestras iglesias de Corea y muchas iglesias del mundo. Dios guarda con tu palabra y poder del Espíritu Santo a todos los hermanos que guardan la fe a pesar de las dificultades y predican el Evangelio. Y también ayuda para que puedan predicar más valientemente el Evangelio de tu gracia y que puedan guiar a más almas al Señor cumpliendo tu operación. Te oramos para que les dé fuerza a los hermanos enfermos y permita otra oportunidad de vivir para el Señor. El Señor a tiempo nos enseñas el camino por donde andar y también nos das la gracia necesaria y la palabra. Además, estás con nosotros, el Espíritu Santo. Esta hora también enséñanos más tu palabra que quiere manifestarnos y cómo debemos andar. En el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén. Les agradezco sinceramente a los hermanos del coro, quienes cada domingo alaban el himno que nos emociona. Vamos a buscar San Mateo. San Mateo, capítulo 5. Versículo 1 al 10. Vamos a leer intercaladamente. Yo leo y ustedes leen. Mateo 5, 1 al 10. Leamos intercaladamente. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra que leímos quisiera que todos memoricemos, por eso leímos juntos. Si leemos repetidamente, naturalmente podremos memorizar. Asimismo,
En la vida cotidiana, también podría memorizar la palabra y considerar en el corazón. En Salmos 1, y en su ley medita de día y de noche. Meditar la palabra significa memorizarla y considerarla. Luego relacionarla en nuestro corazón y en nuestra vida. Estamos aprendiendo sobre los bienaventurados que salen en San Mateo capítulo 5. Primero, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu, como les dije, vino con manos vacías y se va con manos vacías. Vino desnudo y se va desnudo. Nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, luego se desvanece. La vida de unos 50 años en el mundo sería vana. Como la palabra de David, y mi edad es como nada delante de ti. Porque pronto pasan y volamos. Pronto pasan. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Así dijo en Salmos 90, versículo 10. Así, conocer la vanidad de la vida es ser pobre en espíritu. Y esa persona tiene postura para ir al reino de los cielos. Es difícil que entre el rico al reino de los cielos. El rico también, si su corazón es pobre, podría ir. Bienaventurados los que lloran. Es el corazón que lamenta por el pecado. Saber que habrá juicio de Dios y perdición eterna, por eso se arrepiente y se contrista. Eso es el que llora. Porque ellos recibirán consolación, recibirán el perdón de pecado y recibirán la salvación. Bienaventurados los mansos. Ahora, después de recibir la salvación, el amor de Dios, la vida de Dios y el corazón de Cristo se forma. Habla del carácter de Cristo. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tener el corazón manso y humilde del Señor. Luego, después de ser salvos, el corazón de Cristo, el carácter de Cristo se cumple en nuestro corazón. A pesar de cualquier sufrimiento y aflicción, obedecer en silencio. Esa postura de corazón es mansedumbre. Hoy aprendemos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Después de ser salvo, si tiene corazón manso, obedece en silencio, y esta persona tiene hambre y sed de justicia. Mientras habla de los bienaventurados, al contrario de los pensamientos del mundo, los pobres, los que lloran, los mansos, así habló. Y los que tienen hambre y sed. Los hombres del mundo dicen que los que comen suficiente y toman tienen bendición, pero Jesús, los que tienen hambre y sed son bienaventurados. Obvio, hambre y sed que dijo Jesús no es el hambre y la sed que hablan los hombres del mundo. Los que tienen hambre y sed de justicia. Así que es totalmente diferente que el pensamiento de los hombres del mundo. En San Mateo 4, versículo 1 al 4, Jesús, después de su vida privada de 30 años, entró en la vida pública. En San Mateo capítulo 3, cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, comenzó la obra de salvar a los pecadores.
Las obras que hace Jesús son dos. Primero, la obra de salvarnos, o sea, la salvación. Y en la vida de Jesús, primero mostró el ejemplo, cómo debe vivir el cristiano que recibió la salvación. Por eso, primero fue tentado por el diablo. En el huerto del Edén, Adán y Eva cayeron en la tentación del diablo y en el pecado. Por eso Jesús, para salvar, siendo el representante de los hombres, tiene que vencer la tentación. Siendo un hombre, hasta ayunado durante 40 días. Cuando estaba más débil, el diablo lo tentó. La primera tentación. Si eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué tienes hambre? Tú puedes hacer todo. Di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús es el mismo Dios creador. Podía hacer todo. Jesús dijo, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Así la primera tentación del diablo. Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué tienes hambre? Di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús, ¿qué dijo? Por cierto, me olvidé. ¿Y así hizo pan y comió? No. Era tentación del diablo. Cuando Jesús tenía mucha hambre, sed y cansancio, la palabra que dijo Jesús sale en San Mateo 4, versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante que el hombre coma y viva, pero lo más importante que esto es obedecer a la palabra de Dios. Nosotros aprendíamos con este versículo que nosotros no debemos vivir comiendo, sino debemos leer la Biblia, aprenderla y llenar nuestro espíritu de la palabra de Dios. Esto no está mal, pero la palabra que dijo Jesús no significa eso. Jesús es lleno de la palabra de Dios. Jesús mismo era el verbo. Por eso, en San Juan 1:14, ¿y a qué verbo fue hecho carne? El verbo que fue prometido en el Antiguo Testamento para que se cumpla por medio de la vida de Jesús, así vino. Por eso, Jesús no tiene necesidad de aprender o entender la palabra. La palabra de Jesús que dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús habló que siendo un hombre, tiene que sujetarse absolutamente a la palabra de Dios. En la primera tentación, Adán desobedeció a la palabra de Dios y cayó. Ahora, segundo Adán, el postrer Adán, Jesús, al vencer la tentación del diablo, es urgente que el hombre coma y viva, pero más que esto, la vida que obedece y cumple la voluntad de Dios es más importante. Y Jesús venció la tentación. Mientras pasaba por Samaria, en San Juan también 4, cuando estaba extremadamente cansado y tenía hambre, Jesús dijo una palabra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cuando Jesús estaba en extremo cansancio y hambre, Jesús, más que el alimento necesario para la carne, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Tener hambre y sed de justicia significa que cuando nuestra carne tiene hambre o sed,
Cualquiera busca la comida o bebida, pero lo más urgente, importante y necesario que esto es hacer la voluntad de Dios, cumplir su justicia. Es muy importante. En Job 23, 11 al 12, Job dijo, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Cuando Job estaba en extremo dolor, dijo, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Esto quiere decir la obediencia a la palabra de Dios. Aunque Dios me mate, mi postura tendré clara delante de Dios. Hasta el fin, no se quejó contra Dios, sino quiso vivir según la voluntad de Dios. Y en San Mateo capítulo 3, 13 al 15, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús es Dios creador y justo. Por eso, como pecador, no tiene por qué ser bautizado. Pero Jesús vino siendo el representante de los pecadores, siendo un hombre, hizo todas las obras de Dios, las cuales ningún hombre podría guardar. Siendo justo, tuvo que morir como pecador y resucitar. Por eso Jesús lo mostró por el bautismo. Jesús dijo a Juan el Bautista, porque así conviene que cumplamos toda justicia. No es lógico que Jesús sea bautizado por Juan el Bautista, pero así conviene que cumplamos toda justicia. Es para cumplir la justicia de Dios. Así, entonces le dejó y Jesús fue bautizado. En San Juan, capítulo 6, versículo 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús, del cielo a la tierra, siendo Dios, vino con el cuerpo del hombre al mundo lleno de pecados, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Para hacer la voluntad de Dios. Un día antes de morir en la cruz, Jesús oró en Getsemaní, sale en San Mateo capítulo 26. Padre mío, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hasta la muerte se sujetó. Por eso en Filipenses 2:8, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Enteramente se sujetó a la palabra de Dios hasta la muerte de cruz. Eso es hacer la voluntad de Dios. Primero, Jesús vino al mundo para hacer la voluntad de Dios. Y toda su vida hasta la muerte ha sido para cumplir la voluntad de Dios. En Hebreos 10:7, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Se refiere a la vida que se sujeta absolutamente a la voluntad de Dios. Por eso, nosotros que somos salvos, como Jesús, en cualquier momento, debemos poseer el corazón que quiere hacer la justicia de Dios y la voluntad de Dios. Eso es el hombre quien tiene hambre y sed de justicia. Es sumamente importante. Por eso en Santiago capítulo 4, 15 al 16, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello.
Si es voluntad de Dios, aunque yo quiera hacer tanto, no debo hacer. Si es voluntad de Dios, morimos o también vivimos. Debemos tener el corazón que solamente quiere cumplir la voluntad de Dios. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. ¿A quién le dice? A los salvos. Os jactáis en vuestra soberbia. Los hombres que tienen que hacer la voluntad de Dios. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. No se sabe si tendrá éxito o perderá, pero el malo busca la vanidad en el mundo. No quiere cumplir la voluntad de Dios, sino la jactancia. Toda jactancia semejante es mala, sin hacer la voluntad de Dios y buscar la vanidad del mundo. Es todo malo ante Dios. Si no desea la voluntad de Dios, ni desea la vanagloria del mundo, eso es la jactancia mala. Y en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hablando que este mundo donde vivimos será todo quemado y desaparecerá, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Este mundo está lleno de pecado, pero en el reino de los cielos ni siquiera existe la sombra del pecado, sino solamente estará lleno de la justicia de Dios, del bien y de la justicia. En el corazón del salvo se cumplió la justicia de Dios. Venga tu reino. El reino de Dios está dentro de vosotros y nosotros debemos orar y desear fervientemente para que se cumpla el reino de Dios. Para que sean cumplidos el reino de Dios y la justicia de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida, debemos desear ardientemente para que se cumplan el reino de Dios y su justicia. Por eso, en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ya dentro del salvo está obrando Dios. Entonces entiende cuál es la voluntad agradable a Dios. También da el querer como el hacer por su buena voluntad y nos ayuda para que podamos hacer su voluntad. Por eso, el salvo ya tiene que vivir cumpliendo la voluntad de Dios y su justicia en la vida que le queda. Así nosotros, cada día comemos algunas veces lo necesario y lo deseamos. Aunque sea muy bueno, si tiene hambre no vale. Como primero busca la comida y la bebida, nosotros más que esto, debemos querer hacer la justicia y la voluntad de Dios. Como el que tiene hambre y sed busca la comida, nosotros, los que tienen hambre y sed de justicia, así debemos ser. Los cristianos no deseamos cómo comer vivir o vivir mejor, sino cómo podremos vivir según la voluntad de Dios a pesar de cualquier situación. ¿Cómo podremos agradarle a Dios? Y este corazón debe ser nuestro deseo ardiente. En 2 de Corintios 5:9, el apóstol Pablo dijo, por tanto procuramos también, o ausente o presente, serle agradables. Apóstol Pablo es un ejemplo para todos los salvos. Ahora, vivir un poco más en el mundo, o ya partir de este mundo, morir e ir delante del Señor. El apóstol Pablo quería ir pronto ante el Señor. Así dijo varias veces. Sin embargo, por tanto, procuramos también serle agradables. En Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Nosotros, ¿cómo hago para agradarme, divertirme? Pero no buscar esto, sino, ¿qué hago para agradarle al Señor? En la Biblia sale, en Romanos 12,
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, y vivir según su voluntad es la vida cristiana. Por eso nosotros hemos de desear fervientemente la palabra de Dios y querer hacer la voluntad de Dios. En 1 de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En San Lucas 15:7, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dios se goza más cuando un pecador recibe la salvación. Entonces, lo que desea Dios debemos desear, y lo que agrada a Dios debemos anhelar. Así que, como Dios quiere, nosotros debemos anhelar la obra de salvar a los pecadores y estar gozosos de esta obra. Los hombres, sea cualquiera, tienen los deseos carnales y también deseos del espíritu. Los hombres de este mundo, todos los hombres tienen dos corazones, dos deseos. Los hombres del mundo, deseos de la carne. ¿Cómo saciar el deseo de la carne? Como un hombre que tiene hambre y sed busca la comida para obtener su deseo y placer. Como el león hambriento busca la comida. ¿Cómo agradar más la carne? Satisfacerla. Así desean, ¿no? Ellos también, aunque sean ricos, siendo ricos buscan algo. Y los pobres también. Solamente quieren saciar el deseo de la carne. Así están perdidos. Y no lo estamos viendo nosotros. En Proverbios 14:13, aun en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. El rico, aunque tuviera tanta riqueza, comiera y se divirtiera, su espíritu está tan miserable. Aun en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. Hay un dicho, aunque se ríe, jaja, tiene muchas deudas. Como verter agua en la olla sin fondo, aunque haga cualquier cosa, no se satisface. Dios dio el espíritu al hombre según la imagen de Dios. Por eso, si no obtiene la vida de Dios, la vida eterna y la esperanza, no hay satisfacción. Por eso, en Eclesiastés 3:11, Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y antes de obtener la vida eterna no hay satisfacción. Y en los lugares equivocados quieren buscar, estando perdidos hasta el fin. Por eso, al cristiano que renació, Dios dio la satisfacción real del espíritu. En San Juan 7:37, Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En el corazón del salvo, correrán ríos de agua viva. Quiere decir que va a dar la satisfacción verdadera. En San Juan 4:14, a la mujer samaritana que tenía muchos pecados, tenía primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto esposo. Aunque ha vivido con todo tipo de hombres, aún no siente felicidad, como si uno tomando agua y tomando, otra vez tuviera sed. Por eso Jesús dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Tú hiciste todo y no te sientes satisfecha, pero más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si recibe esa vida que da el Señor, no tendrá sed jamás. Será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
la paz real y satisfacción, las cuales jamás podría obtener con cualquier cosa del mundo. Yo cuando recibí la salvación el 30 de octubre de 1962, a las 8 de la noche, también de mi interior corrieron ríos de agua viva. Antes, yo como vivía tan pobre y duramente, yo deseaba muchas cosas. Yo tenía mucha envidia a otra cosa. Pero aquel día, todas ellas desaparecieron. Yo me convertí en el hombre más feliz del mundo. Hasta ahora, la satisfacción y la paz se me añaden cada día. Hay satisfacción verdadera, la cual jamás podría cambiar por cualquier cosa del mundo. Y esto no solamente para mí, sino también para todos los hombres que fueron salvos. Así que dijo que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Sin embargo, para el cristiano que recibió la salvación, ya comienza hambre y sed de nuevo, ¿sabe? Hay satisfacción real del espíritu. Así dice el salvo Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora ya no desean lo carnal, sino la justicia, la sed que desea hacer la voluntad de Dios. Ese hambre otra vez comenzaron en nosotros que fuimos salvos. El Espíritu Santo nos dio el corazón que tiene hambre y sed de justicia y anhela la santidad. En Romanos 6:13, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, que este cuerpo entregue como instrumento de justicia. Cuando el país tiene dificultad o sufre una invasión del enemigo, los soldados que están en el ejército militar para salvar el país y la libertad del pueblo, ya se disponen a morir también, ¿sí no? Su cuerpo es instrumento. El hombre salvo antes usaba este cuerpo para pecar, pero como instrumento de justicia entrega a Dios. Que por medio de nuestro cuerpo, nuestro corazón y toda nuestra vida, hacer la voluntad de Dios, que debemos ser usados como instrumento que cumple la voluntad de Dios. Por eso en Romanos 6:18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Los hombres del mundo, siguiendo el carácter corrompido del corazón, según la guía del diablo, fueron siervos del pecado. Si le manda, tiene avaricia, tiene avaricia. Si dice hurta, roba. Si le dice comete adulterio, comete adulterio. Pecar como tal el diablo le manda. Es el siervo del pecado. No puede escapar de la potestad del pecado. Ahora nosotros fuimos librados del pecado y vinimos a ser siervos de la justicia. Ahora el Espíritu Santo siempre la justicia de Dios en nosotros y ayuda para que podamos hacer la voluntad agradable a Dios. Por eso somos siervos de la justicia. En nosotros, el querer hacer la voluntad de Dios, eso es el corazón que tiene hambre y sed de justicia. ¿Qué tal? ¿No lo tiene? Claro que lo tiene. Como el hombre hambriento busca la comida y el sediento busca la bebida, es el anhelo que quiere hacer la justicia. El salvo, el cristiano, obviamente tiene este corazón. ¿Qué hago para hacer según la voluntad de Dios? ¿Qué hago para agradarle a Dios? Si no tiene este corazón, en algo estaría mal. ¿Acaso nosotros también pensamos qué hago para agradar la carne? ¿Qué hago para divertirme un poco más en este mundo? ¿Así pensamos? Nosotros cristianos ya tenemos nuevo propósito de vida. Para los cristianos es dada la misión santa en esta tierra. En Salmos 118:17, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Si el salvo muere, pronto va delante del Señor. En Salmos 116,
Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, porque ya acaba el sufrimiento de esta tierra y entra en la vida eterna de Dios y en la paz. El salvo también, cuando le toca morir de repente, teme. La carne tiene un rato dolor de muerte, por eso temería, pero el hombre salvo, aunque pase el dolor de la muerte de esta carne un rato, el reposo eterno que está más allá de la muerte. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. En el Apocalipsis 14:13 sale. El salvo no tiene miedo de muerte. Termina el sufrimiento de esta tierra, acaba el trabajo molestoso y entra en la paz eterna, en la gloria de Dios. Es tiempo de encontrar al Señor. ¿De qué temerá? Ahora nosotros, mientras vivimos en la tierra, ¿cómo hago para vivir para el Señor? ¿Cómo agradarle y hacer su voluntad? Dependiendo de cómo vivimos en esta tierra, cuando estemos ante el Señor, todo se descubrirá. Por eso, si nosotros que fuimos salvos, todavía, si tiene tiempo y le sobra, se finge como si viviera para el Señor. Y lo demás si vive todo sujeto al pensamiento del mundo. ¿Esto sería una vida digna para el cristiano? Está muy mal. ¿Nosotros qué y cómo deseamos? Quiero decir, ¿para qué vivimos? El cristiano, aunque haga cualquier cosa, en cualquier momento y en cualquier lugar, debe tener la sed que toca el corazón. ¿Cómo hago para hacer la voluntad del Señor? El deseo ardiente. En San Lucas 18:2-8, ya conocen bien, una viuda pobre sufrió injusticia y vino al juez para que le haga justicia de su aniversario. Pero dijo que el juez era injusto. El juez injusto puede hacer el juicio injusto. Puede apoyar al culpable y decir que no tiene pecado. Y al que sufrió injusticia, no le reconoce su justicia. Porque esta viuda pobre no tiene algo que darle. No le escuchó, pero cada día continuamente insistía. Hazme justicia de mi adversario. Y el juez pensó dentro de sí, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Eso diciendo que le hizo justicia a la viuda pobre, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. ¿Qué quiere decir? Que el Hijo de Dios, quien recibió la salvación, ¿tiene algún rencor? Nosotros también tenemos rencor. En este mundo donde el diablo obra, el pecado crece, la verdad está siendo pisada y los cristianos padecen injusticia. En este mundo, ¿el cristiano no tiene rencor? Sí. Tiene rencor santo que desea ardientemente cómo invadir la potestad de Satanás y cumplir la verdad de Dios y su operación. Con rencor ante Dios tenemos que clamar para que solamente el reino de Dios se cumpla perfectamente, que la voluntad de Dios se cumpla. Si muchas almas están siendo llevadas a la destrucción para salvar sus almas, ¿no tienen rencor que desea ardientemente que Dios opere? Sí tenemos. Pronto les hará justicia. Por el rencor tenemos que clamar a Dios. Como el que tiene sed busca la bebida
En nuestro corazón no hay sed ardiente. Dios dio la satisfacción real, la vida eterna y la esperanza del cielo a nuestro espíritu. Pero mientras vivimos en esta tierra, en nuestro corazón están el hambre y la sed. El hombre que tiene hambre y sed de justicia significa el anhelo ferviente que quiere cumplir la justicia de Dios, su operación, y hacer las obras que le agradan, y el deseo ardiente que quiere salvar a otras almas. Eso lo expresó con los hombres que tienen hambre y sed de justicia. En Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aunque decimos a los hombres del mundo que deben ser salvos, no escuchan. ¿Por qué? La salvación. Una salvación. Luego pensaré. Es que ahora estoy ocupado por comer y vivir. Tengo muchas cosas que hacer. No tengo tiempo para pensar en eso. Cuán grande y maravillosa es la salvación a los hombres. Cuán grande es la gracia que el unigénito de Dios hasta murió en la cruz y salvó. Cuán maravillosa es la esperanza de la vida eterna y del reino de los cielos. Ellos no lo saben nada. Por eso descuidan una salvación tan grande. ¿Cómo escaparán el juicio de Dios? ¿Saben que el hombre no perece por tener mucho pecado? El amor de Dios es más grande que nuestros pecados. Su amor apareció en la cruz. Todos los pecados que hicieron todos los hombres del mundo fueron perdonados porque el unigénito de Dios murió en la cruz, siendo rescate y por su sangre perdona eternamente. No solamente perdona nuestros pecados, sino también los de todo el mundo. Ahora lo que perecen es porque no creen en esa gracia de Dios. De pecado por cuanto no creen en mí. El pecado que no cree no puede ser perdonado. Pero nosotros sabemos eso. Cuán grande y preciosa es la salvación que recibimos. El pecador como yo, como dijo en la Biblia, esa vida como el gusano. ¿Quién soy para que me ame tanto? Envió al unigénito de Dios en forma del hombre a la tierra, que Él llevó todo el sufrimiento y el pecado de todos los hombres. Siendo rescate murió en la cruz derramando toda su sangre preciosa. Así perdonó nuestros pecados para siempre. Nosotros no podemos entender toda su gran gracia. En 1 de Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Para salvar a los pecadores que van al infierno, Dios entregó a su Hijo unigénito a morir en rescate en lugar de ellos. Nosotros recibimos esta salvación tan grande. Ahora, lo que predicamos el Evangelio es predicar esta salvación tan grande. Cuando uno sabe cuán grande y valiosa es la salvación, también tiene que tratar grande y preciosamente la salvación de otros, ¿no? Aunque vaya al infierno, no, ¿qué tiene que ver conmigo? Yo como mi pan, tú comes tu pan. ¿Así dice? Jesús, para salvar a un pecador, ¿cuánto se esforzaba? Como un hombre hambriento busca la comida. Como el sediento desea el agua, ¿cuánto deseaba para salvar a una alma? Nosotros también. En cuanto sea grande y preciosa mi salvación, también debemos tratar grande y valiosamente la salvación de otras almas. Como el hombre sediento busca el agua ardientemente, como la bestia corre hacia la comida. Cuando hay ocasión de salvar a una alma, tiene que pensar que eso es mi comida y correr hacia allá hasta que sea salvo, ¿sí o no? Predica una vez y no funciona, déjalo. Si tiene este corazón, ¿cómo podrá predicar? Predicar no es fácil. Su familia dice, tú crees ver al cielo, aunque yo vaya al infierno estaría bien. Si dice así, ¿lo deja? Hasta el fin, aún llorando. Probablemente después de morir dirá, ¿te sientes bien solo en el cielo? ¿Y te sientes feliz porque estoy en el infierno? ¿Qué?
Yo te dije que tenía que recibir la salvación. Si no la recibía, te iba al infierno. Sí me lo dijiste. Pero me lo tenía que decir continuamente. ¿Por qué paraste? Si me lo hubiera dicho llorando, yo te habría escuchado. Pero tú me mencionaste una vez. ¿Cómo te podías entender? Quizás se murmurará en el infierno. Nosotros, como la bestia hace la comida, con toda su fuerza muerde y come. Nosotros tenemos que esforzarnos con toda nuestra fuerza para salvar a una alma. Como una bestia que tiene hambre, corre hacia la comida. Por eso nosotros, la misión del mundo con toda nuestra fuerza para todos. Con toda nuestra fuerza, con corazón y fuerza, tenemos que hacer lo máximo para salvar, aunque sea una alma. Sin hacer así, ¿cómo habrá operación de la salvación? Sin ese corazón. Crea en eso y vayamos al cielo. Diciendo así, ¿puede? Con esta palabra el responsable no se hace. En Hechos 20:24, el apóstol Pablo dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibe del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, el misterio que recibí del Señor, para predicar el Evangelio de la gracia de Dios y salvar a las almas. El apóstol Pablo dijo, no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Mi vida insignificante hasta 100 veces puede entregar. Solamente con palabras dijo así. El apóstol Pablo para predicar el Evangelio. ¿Cuántas veces estaba en mucho desvelo, en hambre, sed, en mucho ayuno, en frío, en desnudez, en azotes sin número, en cárcel, en peligro de muerte muchas veces? Fue apedreado y muerto, por eso lo botaron, pero revivió y predicó. Por último deseó predicar ardientemente en Roma, y allá durante 2 años predicaba y fue decapitado. Pedro fue crucificado al revés, mientras predicaba el Evangelio. Entre los apóstoles del Señor no había ninguno que haya muerto de vejez y en paz. Todos fueron muertos por martirio. No solamente apóstoles, el diácono Esteban, mientras predicaba la palabra, fue apedreado y muerto. Muchos cristianos, hasta que este evangelio llegó a nosotros, ¿saben cuántos hombres se han sacrificado? Cuando el evangelio entró por primera vez a Corea, si vemos la historia de los misioneros, ellos también padecieron demasiado. No tenía comida adecuada. Toda la vida, ¿cuándo la habría sido? Por eso le preguntaban al misionero, ¿es rica comida? No sé qué sabor es. Aún así, para predicar a una y una, hasta que nos fue predicado el evangelio a nosotros, ¿cuántos hombres fueron sacrificados? Desde que el unigénito de Dios murió en la cruz, ¿cuántos sacrificios hubo hasta que llegue el evangelio a nosotros? No debemos olvidar esto. Cuando Jesús estaba cansado y sentado en el pozo de Samaria, la mujer samaritana, que tenía mucho pecado, vino a sacar el agua. Jesús, al ver a esta mujer pecadora, más que la sed de la carne, comienza la sed más grande, la sed que quiere salvar al pecador. Le pidió de beber y dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber si soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. De ahí Jesús dijo, yo te pedí de beber, tú no me diste, pero si tú me pides de beber, yo te daré agua viva. Esta mujer samaritana no tiene piedad. Jesús sabía que no le daría el agua. Ay, un viajero sediente pide de beber. ¿Y por qué habla tanto ella? Ella lo rechazó. Si fuera, yo diría así, tú no me reconoces, ¿verdad? Tú cuando vayas al infierno me pedirás una gota de agua para tu lengua, no te la daré, ¿sabes? Porque tú no me diste agua, por eso no te la daré. Veremos. Si fuera mi carácter haría así. Pero Jesús,
¿Tú no me diste agua? Si tú me pides el agua, yo te daré agua viva. Ella se asustó. Oiga, este pozo es hondo y usted no tiene con qué sacarla. ¿Cómo me puede dar el agua? Jesús habló de agua viva y ella entendió que Jesús era Cristo. De su interior corrieron ríos de agua viva. Se olvidó de darle agua a Jesús, dejó su cántaro, entró en la ciudad de Samaria y a los hombres como una loca decía: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Esta mujer habla como loca, pero no parece normal. ¿Qué le pasó? Así muchos samaritanos, siguiendo a la mujer, salieron ante Jesús. Ahí los discípulos consiguieron la comida, dijeron: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? No, él no comió nada. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Para predicar el evangelio, no solamente a esta mujer samaritana, sino a los samaritanos que estaban viniendo innumerablemente. Para esa obra se olvidó de su cansancio, de su hambre y de su sed. Jesús, cuánto anhelaba salvar al pecador como un sediento busca el agua. Se olvidó de todo. Por eso muchos samaritanos aquel día habrían llevado a Jesús y habrían entendido la gracia de Dios y recibido la salvación. Ahora, si un pecador se arrepiente, es gran gozo para Dios. Si Dios se goza, nosotros también nos gozamos. Si un hombre recibe la salvación, todos nosotros nos alegramos, ¿no? Cuando hay terremoto o gran plaga, muchos hombres están aplastados por el edificio o sepultados en la tierra. Para salvar por lo menos a una persona, ¿cuántos se esfuerzan los equipos de rescate? Un día, 2 días, después de unos días, alguien se salva. Si un niño se salva de ese edificio, todo el país aplaude y grita, ¿verdad? Alguien para ganar un poco de dinero mata al hombre. Pero también hay hombre que se esfuerza tanto para salvar la vida de un hombre. Cuando hay incendio, entra el fuego para salvar al hombre. Él muere quemado en su lugar. Cuando salva a un hombre, todo el país aplaude. Así para salvar la carne de unos 50 años se goza tanto. Y cuando el pecador que tiene que ir al infierno eterno recibe la salvación y es pueblo del reino de Dios, ¿cómo no nos gozaremos? ¿Solamente Dios se goza? Nos gozamos también, nos alegramos en gran manera. Por eso cuando escuchamos que en todo lugar del mundo se predica el evangelio y ocurre la operación de la salvación, nos alegramos también. Para ese gozo estamos viviendo. Los hombres del mundo viven para comer bien, vivir bien, así cantan, gritan, viven. Pero nosotros no. Nosotros cuando hacemos la voluntad de Dios y lo que agrada a Dios, al ver que el alma recibe la salvación, mientras Dios se goza, nos gozamos en él juntos. Tenemos esta alegría santa y gloriosa. Por eso nosotros, para ese gozo, como el hambriento busca la comida, el sediento desea el agua. Nosotros tenemos el deseo ardiente, lo cual jamás conocerán los hombres del mundo. Por eso, para ese gozo, para esa diversión que no conocen los hombres del mundo, vivimos. Hermanos, ¿se divierten? ¿De qué? La comida que no conocen los hombres del mundo no se está preparada. Aunque no tenemos, más bien todo lo mío desaparezca. Si el Señor está en mí y yo guardo la fe,
y el amor hacia el Señor. Si el Señor me reconoce y yo hago la obra agradable al Señor y haciendo bien las obras que el Señor encargó y podemos ir delante del Señor, eso sería la mayor alegría y felicidad para nosotros, ¿sí o no? ¿Tenemos solamente la vida eterna y la esperanza de ir al cielo que no conocen los hombres del mundo? No. Nuestro propósito de vivir es diferente, el punto de vista es diferente, nuestro deseo ardiente y anheloso es totalmente diferente que lo del mundo. Si nos unimos y nos colaboramos para predicar el Evangelio y así más almas pudieran recibir la salvación, para esa obra puedo morir. Esto es el corazón del hombre que tiene hambre y sed de justicia. Hermanos, ¿usted tiene algo que piensa que yo para eso puedo vivir y morir? ¿No ha pensado en esto? Para ganar un poco de plata, para ser rico en el mundo. ¿Qué va a hacer después de ser rico? Si no sabe cuándo va a morir. Alguien dice, yo no moriré. Viviré por mucho tiempo. Aunque otros mueren, yo no. Veamos si no muere o no. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por poco de tiempo y luego se desvanece. Por eso, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tiene mucho plan para su carne y para el Señor, cuando se acuerda hace un poco hace. ¿Es la vida cristiana? El Señor, por nosotros, en la cruz, ese santo murió en la cruz, hasta derramó toda su sangre y nos salvó. Y nosotros un poco para el Señor. ¿Lo amamos poco? Aman hasta el perro de su casa. ¿Eso es vivir para el Señor? No debe menospreciar al Señor. No debemos descuidar la salvación que recibimos. Tito 2:14. Vamos a buscar juntos. Tito, capítulo 2, versículo 14. Después de segunda de Timoteo está Tito. Tito, capítulo 2, 14. Leamos juntos. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Quién? El Señor se dio a sí mismo por nosotros. Significa que murió en la cruz. De toda iniquidad. Para redimirnos de toda iniquidad. Redimir significa que pagó en lugar de nosotros la paga de nuestros pecados por nosotros, luego para redimirnos cada día con la palabra nos limpia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Luego, ¿por qué hace así? Para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. De buenas obras. En el mundo existen muchas obras buenas, pero aquí las buenas obras, el proyecto de ayuda, sanar a los enfermos, ayudar a los pobres, proporcionar una beca, sí son buenas obras, pero no estas cosas, sino salvar al pecador que va al infierno y hacerlo ser pueblo del cielo. Que obtenga la vida eterna el pecado que iba a perecer eternamente. ¿Habrá mejor obra que esto? Jesús hizo esta buena obra. En Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Jesús andando en el mundo hacía bienes, sanando a todos los oprimidos
poseído por el diablo, salvaba a los espíritus que iban al infierno. Muriendo en la cruz redimió el pecado. Nosotros también hacemos esta buena obra. Hacerle recibir la salvación al que va a perecer es la mejor obra. Si nosotros de verdad somos hijos de Dios y pueblo propio de Dios, ¿no deberíamos tener afán en hacer las obras buenas como Jesús? ¿Que no tiene ningún interés? Si nosotros hacemos las buenas obras del Señor, nos ayuda con la gracia de Dios, su palabra y el poder del Espíritu Santo, y también opera con nosotros. El Señor en esa obra opera junto. Si no tuviéramos sed de salvar a otras almas, el anhelo, ¿cómo los hombres podrían ser salvos? Yo cuando veo a los hermanos que tienen afán de la predicación, son excelentes, nunca abandonan. Persistentemente, de verdad, como un león hacia la comida. Corre con toda su fuerza. Sigue al animal que no quiere morir y corre con todo su esfuerzo. Al final lo agarra. ¿Vieron eso, verdad? Nosotros, para salvar a un alma, como la bestia corre hacia la comida, también deberíamos seguir y hacer esa obra de salvar al espíritu del hombre, ¿no? Sin este esfuerzo, no podrá ocurrir la operación de la salvación. No se hace por sí solo. Para eso debemos entregar nuestro tiempo, orar ardientemente, dar materiales, trabajar y hacer sacrificio. Donde no hay sacrificio, no hay ninguna operación de Dios. Nosotros, una semana después, tendremos seminario de la Biblia. ¿Ya tienen plan? ¿Sí? Habrá seminario de la Biblia, oremos. ¿Cómo están orando? ¿Están orando formalmente? ¿O están orando ardientemente para que esta vez muchas almas puedan recibir la salvación y están buscando personas a quienes predicar? Si no hago yo, ¿otro hace? Sí hacen. Pero Dios verá si usted hace o no. Él mira todo. Tú recibiste la salvación y ¿por qué no tienes ganas de salvar a otras almas? ¿De verdad eres salvo? El Señor le preguntaría. Si sabe que su espíritu es grandioso y precioso, debería tratar la salvación de otras almas también grandiosa y valiosamente. Y también tendría que orar por ellos y trabajar, sacrificarse. Desde ahora, intente. Por eso hoy yo en realidad, como estamos en el mes del hogar, hay muchas palabras para los hijos con padres, padres con hijos y entre esposos. Aunque no hablo de eso, ya saben, ¿verdad? Iba a decirles sobre eso, pero no, decidí hablarles sobre este título. En la próxima semana nos toca predicar, tendríamos que hacer el plan de antemano. Tendríamos que preparar. Personas quienes predicar, haga con todo su esfuerzo seguidamente. Y los cristianos tienen otra sed. Tienen sed de salvar a las almas de hombres y tienen otra sed, la cual es que el cristiano tiene deseo de ayudar a los débiles. Sujeta con amor a los débiles de fe. Necesitamos otra sed que queremos ayudar a los débiles de la carne, pobres, los que están en las dificultades.
ayuda para que pueda crecer sanamente el débil en la fe. Es importante que prediquemos. Es importante que la madre dé a luz, pero ¿cuánto sufre para criar? ¿Crece por sí solo? Con mucho sacrificio. Cambia su pañal cuando está enfermo, sin dormir le cuida. Aunque la mamá no puede comer, alimenta bien al hijo para que crezca sano y excelente. Para eso se sacrifica tanto. Sin este amor, el hijo, ¿cómo podrá crecer bien? Es importante que prediquemos el evangelio y que reciban la salvación las almas, pero después de ser salvos, ellos no crecen por sí solos. Uno que ha recibido la salvación antes tiene que cuidarlo hasta el fin continuamente, hasta que haga bien la vida cristiana, ora, le sujeta con amor, le consuela, le ayuda con la palabra, le guía, trabaja. Mientras así, el que recibió la salvación va creciendo. El hombre que recibió la salvación antes tiene esta responsabilidad. Miren hasta los animales, para parir y criar sus hijitos. En realidad, la madre no come y vomita todo lo que comió y la alimenta a su hijo. Es asombroso. En un lugar hubo incendio. En un granero rural hubo incendio. Todo se había quemado y ahí vio una gallina, estaba quemada y muerta. Cuando la sacaron, debajo de ella estaban vivos los pollitos. La gallina se quemó, pero sus pollitos vivieron. En realidad hubo esto. Cuando hubo incendio, de un piso alto, el padre se lanzó abrazando a su hija. El padre murió, la hija vivió. Eso vi en el periódico. Para salvar a mi hija, yo puedo morir en lugar de ella. Nosotros necesitamos este corazón que quiere cuidar a otras almas. Solamente le predico y ahora le toca sobrevivir. No puede vivir por sí mismo si es un niño. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando predicamos el evangelio y el espíritu del hombre recibe la salvación, cuando el Hijo de Dios que recibió la salvación ayuda a los débiles de la fe, cuida a los que sufren y les ama, todo esto es predicar el reino de Dios. Y cuando los salvos se aman y viven conforme a la voluntad de Dios, es la justicia de Dios. Por eso, en San Mateo 6:33, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es la prioridad de la vida del salvo? Primero, yo tengo que comer y vivir. Cuando estoy prosperado, luego alguien, después de ser salvo, no viene a la iglesia. En un pueblo me topé con ella. Pregunté, ¿por qué no viene a la iglesia? Es que parecía que para hacer la vida cristiana necesitaba el dinero. Voy a ganar un poco de dinero y luego ir a la iglesia. ¿Qué está diciendo? ¿Usted después de ganar el dinero va a ayudar a Dios? Si es Dios quien le salvó, ¿no le daría las cosas carnales? Si vemos Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios que no escatimó a su propio Hijo, ¿y qué nos dará? ¿No dará las cosas para nuestra carne? ¿Quién dice eso? Pero hay condición. Más busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Predicar su reino y salvar a las almas. Cuando nacen muchos salvos, el reino de Dios se expande. El territorio que fue conquistado por Satanás lo vamos a recuperar. Su reino y luego su justicia. Quiere decir que los salvos, cuando viven según la voluntad de Dios, se aman y obedecen. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Dios prometió que daría las cosas necesarias para la carne por cortesía. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El vientre del justo Dios llenará. Si pudiéramos creer en esta verdad, ¿cuánto me gustaría? En el mundo, los cristianos tenemos muchas cosas que hacer. Salvar a los hombres que no han sido salvos. Amarse entre los salvos. Si hacemos bien estos, incluso vivir obedeciendo a la voluntad de Dios. Dios dijo que completará todo, la gracia espiritual en abundancia y a su vez las cosas necesarias para nuestra carne. En San Mateo 6, mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen. Considera los lirios del campo, cómo crecen. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Si Dios alimenta las aves del cielo y visten así lindos los lirios, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay condición y todas esas cosas os serán añadidas. No sé si sea 100% o no, pero creo en esta palabra. Hasta hoy el Señor hizo según su promesa. Si cree, será hecho según su fe. Si yo vivo para el Señor se responsabiliza de todo lo mío. En realidad, se encarga. Por lo tanto, encargamos nuestra carga a Dios y me encargo la carga de Dios. Así debemos cambiar. En San Juan 17, un día antes de morir Jesús en la cruz, en la noche oró así: y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Lo mío es del Padre y del Padre es mío. Así tenemos que cambiar. Entregar mío a Dios y lo de Dios es mío. Si yo hago la obra de Dios, Dios se responsabiliza de mí y cuida de todo. Elías, cuando predicaba la palabra de Dios y hacía su voluntad, él estaba escondido en el arroyo de Querí cuando quería morir. ¿Qué le pasó? Los cuervos en la mañana y en la tarde le traían comida. ¿Saben, no? Por el río seco. Luego llegó a otro lugar. Una mujer viuda pobre que vivía con un hijo se topó con ella. Elías le preguntó. Ella estaba cogiendo leñas. Tengo hambre. ¿Puede hacerme un pan cocido? Oiga, ¿dónde está el pan? En mi casa tengo un poco de harina y un poco de aceite. Yo estoy recogiendo leña para cocinar el último pan y después de comerlo moriré yo con mi hijo. ¿Así? Entonces cocina esa torta, pero tráemela primero a mí, luego coman ustedes. Esta viuda, ¿qué respondió? Usted, puro ladrón, que come el hígado de una pulga. Yo que voy a comerlo y morir, quiere que le dé primero a usted. Pero hay condición. Si hace así, hasta que acabe la sequía. Durante 3 años y medio no llovía, ¿no? Hasta ese entonces, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Dios te dará. La viuda creyó en su palabra e hizo. Entonces, si come, luego hay comida. Comió, pero otra vez hay comida. Apareció el milagro. Ahora también hay milagro para nosotros. Si hacemos según la palabra de Dios, como tal, Dios ayuda. ¿Acaso desapareció la promesa de Dios? Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Si no hace así, no sirve. Pero si hace, entonces, en
En San Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Si yo comparto con los que tienen dificultades, ¿quién da? De arriba dará. Si doy más, Él me dará más. ¿Y cómo dará? Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Como no puede llevar todo, dará en nuestro regazo. ¡Cuán maravilloso es! ¿Aún no puede creer? Dios guarda su promesa. Como nosotros no creemos en su promesa, no se cumple su promesa. Según la fe será hecho. En Proverbios 16:8, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Lo poco. Vivir con riqueza y placiendo, así vivir injustamente. O vivir con riquezas y no vivir según la voluntad de Dios. Porque no vivir según la voluntad de Dios es injusto. Aunque viva pobre y con muchas dificultades, aunque tenga lo poco, si es con justicia, si es que vive según la voluntad de Dios, ay Dios, según su promesa pagará. Dios, sin duda, nuestro Jesús cuán pobre era. Dios el Creador, el Rey de los Reyes, nació en el cuerpo de una virgen humilde. Nació en el pesebre. La mayoría de nosotros nacimos en el hospital. Jesús, siendo hijo del carpintero pobre, vivió 30 años. Nadie sabía que él era hijo de Dios, el Mesías. Durante 3 años y medio, Jesús, ¿cuánto sufría? Porque no tenía dónde recostar la cabeza. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El Señor se hizo pobre para enriquecernos. ¿Cuán pobreza tenían los apóstoles? Estaban en mucho desvelo, hambre, sed, en azotes sin número, en frío y en desnudez. En el mundo donde el unigénito de Dios fue rechazado y dejado pobremente por los hombres, los apóstoles, los trabajadores del Señor vivían tan pobre y hasta murieron. ¿Y por qué los cristianos tenemos tanta avaricia? ¿Por qué? ¿Por qué envidian muchas cosas? No podemos ser el hombre que tiene hambre y sed de justicia para hacer la voluntad de Dios. Como el hambriento busca la comida, como el sediento busca el agua, ¿no deberíamos tener el anhelo de hacer la voluntad de Dios? En Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El Señor es mi ayudador. Dios es mi patrocinador. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. Si vives según la voluntad de Dios, Dios todas estas cosas nos añadirá. Hay promesa. ¿Por qué no pueden creer en la promesa? Si cree que le salvó y no puede creer que ahora en la vida está con usted y le ayuda. Si Jesús viene hoy y nos llevará y creemos en esto, cree que lo llevará al cielo, pero ¿por qué no puede creer que en nuestra vida Él nos ayuda? ¿Tiene algún error la promesa de Dios? Dios sin falta cumple su promesa. Como no puede creer, sufre. Nosotros no debemos vivir cobardes, dejando nuestro corazón a la vanidad. Caído en su autocompasión, ¡ay, pobre mi vida! ¿Su vida qué? Que se ve humilde comparando con otro, se ve pobre, menospreciado. Jesús, ¿cuánto ha sido menospreciado? Fue abandonado por el pueblo elegido de Dios y murió en la cruz. Los discípulos dejaron a Jesús y todos huyeron.
Aún así, Jesús hasta el fin hizo la voluntad de Dios. ¿Por qué cae en su autocompasión? Jesús, mi Señor, está en mi corazón. Solamente con el Señor yo me contento. El Señor está en mí. Yo vivo para el Señor está conmigo. Y si vivo fuertemente con pasión santa para cumplir la voluntad de Dios. Dios en este siglo y en el siglo venidero dará la gracia abundante y la recompensa gloriosa. Hemos de creer en esto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Son bienaventurados. Después de ser salvo, le enseña la vida del cristiano. Ahora nosotros, la sed santa, el Señor Santo, para que se cumpla la operación santa de Dios, si vivimos con anhelo según la voluntad de Dios, Él nos ayudará, nos guardará con su poder y también hará que su operación se cumpla por medio de nosotros. En el seminario de la Biblia que viene, también ayuden y colaboren para que muchas almas puedan ser salvas, por favor. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, nuestro cuerpo y espíritu fueron comprados con tu sangre, por eso son tuyos. Ahora queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, sirviéndole y agradándole, y también creemos que dentro de poco estaremos ante la gloria del Señor, quien vendrá otra vez. Consideramos hoy sobre la palabra, bienaventurados son los mansos. Ayúdanos para que podamos ser mansos, así poder obedecer a la palabra de Dios en silencio, a pesar de cualquier dificultad y sufrimiento. Y domina nuestro corazón y pensamiento para que podamos vivir preparando la herencia eterna y gloriosa que Dios dará. En el nombre del Señor Jesucristo hemos orado. Amén.